saqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y que pongas tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Como un saqueo, yo quiero subir A lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y que pongas tu atención para mí. Necesito
una palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 8. ¿Se vale glorificar a Dios, hermanos? ¿Puede hacerlo? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida, hermanos, durante este tiempo? ¿Cómo ha trastornado nuestras vidas de muchas formas, de muchas maneras? Tiempos como este son tiempos para reflexionar, son tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis, son tiempos de buscar a Dios. Aunque la palabra de Dios nos dice a nosotros que busquemos el rostro de Dios en todo tiempo, muchas ocasiones la mayoría de nosotros buscamos a Dios solamente en tiempos de crisis. Pero yo creo que el cristiano busca a Dios en todo tiempo. ¿Me equivoco? ¿No, verdad? ¿Sí me equivoco? Bueno. Dice esta palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ocupe su lugar, hermanos. Decía hace un momento que cómo ha cambiado nuestra vida. Hoy ya no nos vemos en las caras, solamente nos vemos lo que es las máscaras. Y así ustedes no pueden ver las expresiones de mi rostro, ni yo puedo ver las expresiones de su rostro, más solamente a través de sus ojos. Aunque se dice que los ojos son las ventanas del alma. No sé si algunos tienen alma. Bueno, nuestra vida ha cambiado y usted dirá, ¿por qué seguimos con este tema? Seguimos con este tema, los pastores, porque vemos la incertidumbre, el temor. Vemos como en lugar de que esta pandemia haya venido para buscar más el rostro de Dios o tener comunión con Dios, vemos como las personas se afanan y tienen más miedo, más temor y tratan de confiar en Dios. Y algunas personas tratan de vivir su vida antigua, o sea, la normalidad que le llaman, y algunos tratan de acostumbrarse a la nueva normalidad. Son tiempos de incertidumbre. La incertidumbre significa duda, significa indecisión, vacilación, problemas. Creo que muchos apenas están reaccionando. Yo no he tenido tiempo todavía de reaccionar. Los primeros 3-4 meses de este año me dio una infección en los riñones que tardé. Me dieron tanto antibiótico que bajó todas mis defensas por más de 40 días. Un antibiótico muy fuerte. Y después lo de la neumonía no me dejó ni pensar. Yo les aseguro, yo no sé si usted ha estado en condiciones así, pero les aseguro que cuando uno está realmente enfermo no tiene tiempo de pensar. Yo no pensaba, no sabía si era de día, si era de noche, si era de día quería que llegara la noche, si era de noche quería que llegara el día. Lo único que decía era, Señor, pues ten misericordia de mí. Ayúdame y dame paz. El versículo que leíamos nosotros es: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No solamente en tiempos de crisis o en tiempos de incertidumbre,
sino en tiempos en que hay paz. Pero este versículo fue escrito por Isaías en tiempos de crisis del reino. Dios nos invita a buscarle aun cuando haya crisis o cuando haya paz. Y Él nos dice, buscadme, buscad a Jehová. Yo quiero que entendamos lo que significa la palabra buscar. Buscar significa ir y tratar o ver lo que se ha perdido o algo que nosotros no hallamos hasta encontrarlo. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de eso se trata, como la mujer que perdió una moneda, en la Biblia Cristo lo dijo, una parábola, y rebuscó en la casa, barrió la casa, la limpió hasta encontrar la moneda. Eso es buscar. Buscar algo que se ha perdido. Cuando el Señor habla de la parábola de la persona que era pastor y se le perdió una oveja, y dice que dejando las otras en un lugar seguro, fue y buscó a una durante la tarde y durante la noche hasta que la encontró. Eso significa buscar. Cuando la Biblia dice buscad a Jehová, hay tiempos, hermanos, en que nosotros debemos de orar y hay tiempo en que debemos de actuar. Cuando nosotros estamos en situaciones de crisis, la mayoría de las personas busca a Dios, se refugia en Dios. Y hay otros que se alejan de Dios. Cuando hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, muchas personas se alejan de Dios. Dicen, ¿para qué le sirvo a Dios? Si Él no me da lo que tengo. Es que a Dios no se le busca por los beneficios del reino, por lo que Él te da. A Dios se le busca, se le alaba, se le adora por lo que Él es, Dios. Algunas personas dicen, bueno, me dijeron que si yo buscaba a Dios y entregaba mi vida a Cristo, me iría bien. Y las personas hacen una traducción de ese lenguaje como diciendo, me va a ir bien en la tierra. Y en cierta forma sí. Pero el bien que te está diciendo Dios es un bien eterno. No es un bien solamente terrenal. Es un bien eterno. No significa que la persona que acepta a Jesucristo como Salvador y Señor va a vivir una vida sin problemas. No. Cristo prometió las dificultades. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas, hermanos, de enfermedades y otras más, persecuciones, el mundo entero y la iglesia completa siempre le ha vivido. A través de todos los tiempos siempre lo ha vivido. Todas las generaciones han vivido ciertas crisis en sus vidas. Cuando la Biblia habla acerca de buscarle a Dios, significa buscarle en todo tiempo. Buscarle en la prosperidad, buscarle en la salud, buscarle en la enfermedad, buscarle en la dificultad, buscarle en la persecución, buscarle cuando todo va bien. El mundo tiene su propio sistema para hacer las cosas, la iglesia tiene otro. El mundo, ellos buscan lo que les conviene. Cuando nosotros nos hemos convertido, nosotros buscamos a Dios, porque simplemente Él es Dios, es nuestro Hacedor, es nuestro Señor. Nosotros muchas veces tratamos de buscarle a Dios cuando nos encontramos en el templo. Pero cuando estamos en casa nos olvidamos de Él.
Buscar a Dios significa no conformarse a lo que estamos viviendo. Si reflexionamos en lo que está pasando en nuestros días, es una invitación de Dios para que nos sentemos a meditar en lo que ha sido nuestra vida desde hace tiempo. Hace meses les hablé cómo era nuestra vida antes de que esto ocurriera. Las personas, algunos me dicen, estoy cansado, quisiera volver a lo de antes, a una normalidad. ¿Y a qué le llamas normalidad? Y por todas partes se escucha esa palabra, la nueva normalidad o volver a la normalidad, y la gente no quiere, simplemente no quiere usar a veces ni las recomendaciones que se les dan. Yo no sé si usted se ha fijado, a veces a los niños les decimos, ponte los calcetines, no andes descalzo. Eso es hoy, en nuestros tiempos, porque allá en otros tiempos ni guaraches ni guaraches había. Pero bueno, hoy ya todo el mundo tiene aunque sea unos guarachitos. Cuando la persona dice quiero volver a la normalidad, ¿a qué se refiere? ¿Cómo era tu vida antes de que esto sucediera? ¿Cómo era? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Buscabas a Dios? ¿Qué quiere decir con volver a la normalidad? ¿Ir a fiestas? ¿Ir al mall? ¿Ir al agua en tiempos de que le pertenecen a Dios? ¿Cortar la yarda en el día del Señor? ¿Arreglar tu carro de la mecánica porque lo necesitas precisamente para ir a trabajar el siguiente día? ¿Eso significa volver a la normalidad? Pelearte con tu esposa, pelearte con tu esposo, regañar a los niños, levantarte a las 6 de la mañana, 5, irte a trabajar, volver de trabajo, recostarte, ver televisión, ver las novelas, ver los deportes. ¿Esa era la normalidad del cristiano? Porque si mal no recuerdo, invitábamos a los cultos de oración y el único que estaba presente era el Espíritu Santo. Cada quien tenía cosas que hacer. Les tengo una mala noticia. Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar significa ir hasta encontrar algo, y primeramente es antes que todo. Todas las cosas pasan a segundo término cuando dice buscar primeramente. Tu esposa es segundo término. Tus hijos pasan a segundo término. Tu trabajo no tiene tanta importancia. Buscar a Jehová no significa buscarle cuando tengo crisis, buscarle cuando tengo tiempo. Es buscarle antes que cualquier otra cosa. Las personas quizás no han pensado en esto. El Señor Jesucristo dijo, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas que buscas te van a ser añadidas. Cuando Dios dice algo y dice primeramente, en este caso, significa que no te está dando otra opción. Significa que cualquier otra cosa que hagas antes de buscarle es idolatría. Los cristianos se supone que no somos idólatras.
no buscamos realmente a otros dioses. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cualquier cosa antes que Dios significa idolatría. Significa dioses. Si buscas el bien económico, ese es tu Dios. Si buscas primeramente lo que es un bien general para la gente, ese es tu Dios. Si haces trabajo para la iglesia antes que buscar a Dios, ese es tu Dios. Buscar a Dios significa, antes de hacer otra cosa, habla conmigo. Quiero tener una relación personal contigo. Hay una historia en la Biblia acerca de un profeta llamado Jonás, al cual Dios le dijo bien claro, quiero que vayas a Nínive y prediques lo que te voy a decir. Y la Biblia dice que Jonás se levantó y se fue. Pero no se fue a Nínive. Se embarcó en una nave para irse a otra parte. Y la Biblia dice claramente que Dios preparó una tormenta. Lea el libro de Jonás y lo va a ver. Preparó una tormenta. Preparó una tormenta. Y hubo un gran viento. Y la nave se hundía. Dios quería hacer volver a Jonás. Pero él tenía en mente otra cosa, su pensamiento. Lo que él creía que era mejor. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? Nosotros no hacemos a veces la voluntad de Dios, sino lo que creemos que es mejor. Interpretamos la Escritura a nuestro provecho. Cuando Dios le dijo eso a Jonás, ve a Nínive, es un imperativo, es una orden. No podía ser violada, no puede ser desobedecida. Cuando Dios te dice a ti y le dice a la iglesia, buscad primeramente el reino de Dios, eso es lo que significa. No significa otra cosa. Buscarle. Buscar el gobierno de Dios en tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Es el reino de Dios en mi vida. Si el reino de Dios se establece en mi vida, entonces podré hacer justicia, podré tener misericordia. Las cosas, dice la Biblia, me irán bien. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son mejores. Eso es lo que Jonás quiso hacer. Hacer lo que él pensaba que era mejor. Hacer primero lo que él creía. Levántate, ve a Nínive. Jonás no dijo nada. Jonás no discutió con Dios. Pero hizo lo que su pensamiento le decía. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Hacemos lo que nuestro pensamiento nos dice. A veces lo que nuestra experiencia nos dice. Él creyó que era mejor huir de Dios. La Biblia dice claramente que Jonás se levantó para huir de Dios. ¡Qué tontería! Tú no puedes huir de Dios. Jamás vas a huir de Dios. Donde quiera que estás, Dios te va a encontrar. Donde quiera que te encuentres, Dios te va a ver. Es omnipresente, eso hay que entenderlo. Está aquí y está en tu casa. Y está examinando tu corazón y tu pensamiento más profundo. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de todo lo que tú eres. No es un órgano. La palabra corazón en la Biblia significa sentimientos, pensamientos, emociones, todo. Dios está examinando tu corazón. Él sabe lo que piensas.
Él sabe por qué estás aquí. Él sabe si viniste por religioso o viniste por adorar a Dios. Él sabe si viniste solamente a buscarle porque tienes necesidad, o porque Él es tu Padre, o porque viniste a buscar su reino para que viva en ti. Cuando la Biblia habla diciendo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando todo lo que Dios es. No es tu justicia ni la justicia de este país. No es lo que yo creo que es correcto. Esto es lo que hizo Jonás. Se levantó para ir de la presencia de Dios. Hay personas que siempre están huyendo de aquel ministerio que Dios les dio. Este era un ministerio para Jonás. Vete a Nínive. Usted va a encontrar en la palabra de Dios acerca de Jonás lo que él hizo. La Biblia dice que cuando Jonás estaba en el barco, él estaba dormido. Mientras los demás estaban luchando, él se dormía. Hasta que al final él confesó lo que era. Él confesó que él servía a Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que las personas del barco, la tripulación, tuvo temor por lo que él les dijo. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo? Y él dijo, échenme al mar. Y cuando lo echaron al mar, la Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez. Se escucha. A veces decimos, ¿esto que vino, qué es? La vez pasada les decía, nada sucede sin que Dios no lo permita. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué estamos en esta condición? Dios quería llamarnos la atención a nosotros para buscarle, para volvernos a Él. El pez se traga a Jonás y el pez no hace digestión. Pasa un día, Jonás no se arrepiente, pasan 2 días, al tercer día dice la Biblia que Jonás dijo, Señor, yo sé que aún voy a durar en tu santo templo. La palabra de Dios nos dice a nosotros la oración de Jesús, de Jonás. Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. 3 días sin hacer digestión. 3 días con oxígeno. Es que eso es lo que Dios hace. Algunos piensan que Jonás había muerto ya. Es lo que piensan algunos. Él pensó, yo soy desechado. Pero después dijo, aún veré tu santo templo. Dijo, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y cuando él dijo esto, dice que Jehová mandó al pez a que lo vomitara en la playa. Es que Jonás tenía un sabor muy amargo. Ni el pez lo quiso, le causó indigestión. Hay algunos de nosotros que le causan indigestión a Dios. La Biblia dice que el Señor vomitará algunos de su boca. No somos nosotros, ¿verdad que no? ¿No? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando Jonás predicó y él empezó a caminar por Nínive, dice que era una ciudad tan grande como de 3 días de camino. Y él predica y Nínive se arrepiente.
Y Jonás se enoja. La gente del barco se convirtió a Dios por la rebelión de un hombre. La gente de Nínive se convierte por la predicación de Jonás, que Dios le dijo lo que le tenía que decirle. Y Jonás se enoja y se va a un monte para mirar la destrucción que iba a venir sobre Nínive. Dice la Biblia que Jonás se enojó en gran manera. Dice, lloró a Jehová y dijo, Jehová, esto es lo que yo decía. Y Dios le dice, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Y Dios preparó una calabacera. Él hizo una enramada. Dios prepara una calabacera para que le dé sombra. ¿Quién habrá preparado este virus? El diablo. Pues el diablo también es, ¿sabe usted que también hace lo que Dios le dice? Y lo que Dios permite. Preparó una calabacera y le hizo sombra y Jonás se alegra. Y la Biblia dice que Dios también preparó un gusano y se comió la calabacera y la secó. Y se enojó Jonás. Y le dice, ¿por qué te enojas? Estás enojado hasta la muerte. Quítame la vida. Estas son circunstancias no para renegar, hermanos, sino para buscar el rostro de Dios cada día. Estas son circunstancias para prepararnos nosotros mismos. Examina tu vida, cómo se encuentra, cómo está. ¿Cuál es tu normalidad? ¿Buscabas a Dios antes o solamente hoy? ¿Quieres volver a la normalidad de antes? ¿Para qué? ¿Buscarás a Dios? ¿Dejarás de cortar la yarda ese día? ¿En el día del Señor? Dios es bueno. La normalidad de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la normalidad de Dios. La normalidad es, búscame mientras puedo ser hallado. Y eso indica algo sencillo, que puede llegar un momento en que le busques y no lo vas a encontrar. Hermano, estamos en tiempos de la gracia. En tiempos de la gracia. La Biblia dice que cuando la persona insiste en lo que está haciendo, llegará el momento en que Dios no va a escucharlo. Si usted lee Hebreos, lo va a encontrar. Si usted lee Romanos, usted lo va a encontrar. Si usted lee Apocalipsis, usted lo va a encontrar, lo que le estoy diciendo. Cuando Jesucristo se le da el rollo del libro de Isaías para leerlo, Él encontró las palabras que decían, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Y Jesucristo nos salvó a nosotros para predicar las buenas nuevas del Evangelio. No es para acabarnos nuestra vida en un trabajo. No es precisamente tampoco para sentarnos en una iglesia y escuchar el mensaje. No es para escuchar buenos sermones. No es solamente para que usted venga y haga su trabajo como diácono, diaconisa o ministro del Señor en la iglesia. Es para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los oprimidos. Vamos a entender algo sencillo. Si usted tiene temor del futuro y hay incertidumbre en su vida, no sabe lo que va a hacer de aquí
al siguiente año? Tampoco lo sabemos nosotros. Dios sí. Si usted le cree a Dios y cree en su palabra, su futuro va a estar seguro. Si estás confundido y tú le buscas, si tienes necesidad y le buscas, cuando tú te mueves creyendo en su palabra, tú serás una bendición para otras personas. Serás el instrumento, serás la mano de Dios en las personas, hablando a las personas, dando seguridad a las personas. Serás una bendición para los que te conocen, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Si tú buscas a Dios antes, si quieres hacer tu voluntad, no serás bendición, serás maldición. Si tú crees en la palabra de Dios, cuando tú la crees con fe, esa fe te va a mover. Y la fe en acción va a hacer que se produzcan los milagros. Va a hacer que se produzcan bendiciones a los que te escuchan. Va a hacer que te miren la seguridad en tu rostro. Y todo lo que hagas para Dios no será para ti. Escucha, tu casa no es tuya. Tus hijos no son tuyos. Si tienes esposa, la Biblia dice que Dios te dio esposa. Encontraste la misericordia y el bien de Dios para tu vida. Todo esto es para la gloria de Dios. Cuando tú crees en su palabra y le crees a Dios, tú serás una mano extendida para alimentar al pobre, para consolar a la viuda, para dar refugio al huérfano, para levantar al oprimido, para librar al cautivo, para soltar a los que están atados por Satanás. La bendición de la palabra de Dios te llevará a ti a mostrar amor por tu prójimo, aun por los que no te caen bien. Eso no depende de Dios. Reflexione algo. ¿Está cansado de vivir esta situación que estamos viviendo hoy? ¿Quieres volver a la normalidad? Pregúntate si tú como cristiano vivías en la normalidad antes. La normalidad de Dios. Buscad mi rostro, buscadle mientras puede ser hallado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. No es doctrina mía. En mi carne probablemente hay algo que no me guste. Pero en Dios, lo que Él dice, si lo hacemos, nos va a ir bien. Dios le dijo a Jonás, para terminar con esto les voy a decir, Dios le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas? Mire lo que le dice. Yo no voy a tener piedad de Nínive. Tú tuviste lástima por una calabacera. ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que usted ha estado buscando en este tiempo? Tú tuviste lástima por una calabacera. Y no voy a tener piedad de Nínive. En esta ciudad donde hay más de 120,000 personas, niños que no saben cuál es su mano izquierda ni su mano derecha. Y hasta ahí lo tenemos, ¿no? Pero lo último que dice, y muchos animales. Léalo, el último. Y dice, y muchos animales. No quisiera comparar nada con nadie, pero si Dios tiene compasión y misericordia de los animales, tiene cuidado de ellos, pues no tendrá misericordia de nosotros. Piénselo. ¿Pero qué hay que hacer? La voluntad de Dios. Búscale primeramente a Él
y ve cuál es tu normalidad hoy. Póngase de pie, hermanos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.